El Partido Político Latinoamericano es creado como tal el 7 de mayo de 1924, día en el cual Haya de la Torre, cercano colaborador del político y educador mexicano José Vasconcelos Calderón, entrega al presidente de la Federación de Estudiantes de México la bandera indoamericana, y este acto es considerado como la fundación oficial del APRA. En la formulación de sus principios se formulan las 5 bases del APRA para la creación de un frente único latinoamericano según Haya de la Torre. La primera es la lucha contra el imperialismo. La segunda es la búsqueda de la unidad política en América Latina. La tercera es la nacionalización de tierras e industrias. La cuarta es la internacionalización del Canal de Panamá. La quinta es la solidaridad con todos los pueblos y clases oprimidas del mundo. La primera organización política aprista se crea en 1927 en París. Finalmente, el 20 de septiembre de 1930 se funda el Partido Aprista Peruano, PAP, que es actualmente el único partido político aprista. A pesar de la idea inicial era formar una agrupación política internacional latinoamericana, actualmente el APRA es un partido político exclusivamente peruano. El partido mantiene considerable cercanía con movimientos políticos socialdemócratas de otros países de Latinoamérica, y su ideología, el aprismo, ha influenciado a partidos como Acción Demócrata de Venezuela, el Partido Liberación Nacional de Costa Rica, el Partido Socialista de Chile, el Partido Aprista de Cuba, el Frente Amplio de Uruguay y el Partido Dos Trabajadores de Brasil. Los mayores simpatizantes del APRA se encuentran concentrados en la región de la costa norte peruana. Tras la derrota de Víctor Raúl Haya de la Torre en las elecciones de 1931 por parte de Luis Miguel Sánchez Cerro, de Unión Revolucionaria, los militantes del Partido Aprista Peruano no reconocieron los resultados ni el nuevo gobierno. El gobierno de Sánchez Cerro inició una persecución a los apristas, acusándolos de comunistas antipatriotas, de ser enemigos de la religión y de la familia, además de estar coludidos con el leguismo. Haya de la Torre fue apresado y las protestas populares aumentaron en todo el país. Por la ciudad de Trujillo se produjo un fallido levantamiento armado que desencadenó en enfrentamientos entre el pueblo aprista y la Fuerza Armada. La insurrección fue duramente reprimida. Cientos de apristas fueron detenidos y un número indeterminado fue fusilado en las ruinas peruanas de Chanchán, en las afueras de Trujillo. La llamada Revolución de Trujillo, como la conocen los apristas, fue paralela a otros movimientos revolucionarios en diversos puntos del país, como en Huaraz y Huarí. Impedido Haya de la Torre de ser candidato en 1936, fue elegido con apoyo del APRA el doctor Luis Eguiguren, pero la elección fue anulada, y Haya de la Torre y el aprismo se mantuvieron clandestinos hasta que en 1945, con los votos apristas, fue elegido José Luis Bustamante. Pero 3 años después un nuevo golpe de Estado abrió el paso a una dictadura que duró 8 años, desde 1948 hasta 1956, en los que Haya de la Torre permaneció asilado al interior de la Embajada de Colombia en Lima, y miles de apristas partieron al destierro o llenaron las cárceles hasta que en 1956, prohibida otra vez la candidatura de Haya de la Torre, los votos apristas dieron la victoria de Manuel Prado, estableciéndose un sistema de convivencia democrática para construir las libertades. En 1962, Haya de la Torre triunfó en las elecciones, pero le fue impuesto públicamente el veto militar que originó un nuevo golpe de Estado, a consecuencia del cual, al año siguiente, en 1963, se elegiría a Fernando Belaúnde. Años después, en medio de la crisis generada por la devaluación de 1967, y el escándalo petrolero de la Página 11, se produjo en 1968 un golpe militar que creó el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, el cual proclamó que pondría en marcha las reformas que el aprismo había propuesto en 1930. La reforma agraria, la nacionalización petrolera en el litigioso tema de la Brea y Pariñas, la integración y entre otros. Haya de la Torre, tras expresar que los militares estaban a la búsqueda del tiempo perdido, denunció que ninguna auténtica reforma podría hacerse sin libertad, sin democracia y sin el voto popular. Pero los asesores comunistas del régimen militar, afirmando que las elecciones eran solo parte de la política tradicional, impidieron que se escuchara el reclamo de Haya de la Torre, y este se orientó por 12 años a la formación de cuadros jóvenes a través de sus escuelas de dirigentes y sus coloquios, llegando a presidir, a la caída del régimen militar, una asamblea constituyente
En ella, con un gran esfuerzo de concertación de todos los sectores, se aprobó la Constitución Democrática de 1979, la más avanzada en principios sociales y económicos que el país ha tenido, y que fue más adelante violentamente suprimida por la dictadura de Fujimori. Siendo presidente de esa asamblea, Aya de la Torre murió el 2 de agosto de 1979, a la edad de 84 años, tras una vida completamente dedicada a la causa de la justicia social y a la construcción de actualización permanente del aprismo. Tras su muerte en las elecciones de 1980, fue elegido Fernando Belaúnde, cuyo gobierno puso en marcha un programa liberal que creó desempleo y parálisis de la industria, así como un proceso de inflación que ya en 1985 había llegado al 250% anual. En estas circunstancias y con la presencia de Alan García en la dirección del Partido Aprista desde 1982, Lima propuso al país un programa nacionalista, democrático y popular, con el que triunfó en las elecciones de 1985. 55 años después de la creación del Partido Aprista y cuando muchos de los cambios propuestos desde su origen ya se habían hecho o mal hecho en el país.